Bienvenidos, hemos invitado a la diputada Ada Cuña del partido oficialista, con quien vamos a conversar un poco sobre el trabajo que ha estado desarrollando la legisladora. Doña Ada fue miembro de la comisión especial que analizó el tema de las finanzas del Sistema Nacional de Radio y Televisión Nacional, del SINAR, y donde tuvo una amplia participación la diputada analizando precisamente el tema de la pauta publicitaria y las decisiones que se estaban tomando desde el canal estatal. Diputada, después de que termine ese trabajo, obviamente queda muchos otros análisis que hay que hacer de cara a poder mejorar la condición financiera del SINAR. El presidente ejecutivo, don Fernando Sandí, ha hecho algunas observaciones con respecto a la necesidad de reestructurar el canal estatal, eventualmente de hacer algunos despidos si la circunstancia sigue igual. ¿Qué valoraciones ha hecho usted después del trabajo que hizo esta comisión y hacia dónde iría enfocado su trabajo parlamentario? Bueno, primero que todo, gracias por esta oportunidad para informar principalmente a todo lo que es la población de este poder legislativo, pero sobre todo a los costarricenses. Es muy importante. Se cierra una etapa que tiene que ver con el informe. Hay un informe de mayoría y un informe de minoría. En el informe de minoría que hace esta diputada, yo planteo una serie de aspectos importantes y uno de esos es el que le vamos a dar seguimiento ahora, y es precisamente ver el papel que tiene la Contraloría en instituciones como en el caso del SINAR, donde lo que emite es una directriz para finalizarle contratos a una empresa pública en competencia. Le finaliza los contratos, le obliga a todas las instituciones que estaban para contratar pauta publicitaria a cerrar sus contratos, a finalizar sus convenios, y entonces una institución como el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que tiene a su vez una serie de en pequeñas empresas como la agencia de publicidad, no es solamente el Sistema Nacional, sino que esto iba también específicamente a las otras gestiones que tiene el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Esa directriz y esa decisión de la Contraloría por no aprobarle los presupuestos al SINAR, lo que ha dejado al SINAR es una situación de indefensión por más de 40 semanas, o sea, de más de 10 meses, en la cual esta institución pública que da un servicio público en el área de educación y en el área de la cultura, como fue conceptualizado, no ha tenido por oportunidad de ningún tipo de tener el 10% para sostenibilidad básica, ni mucho menos continuar con sus contratos. Y entonces tenemos 40 semanas, 10 meses, donde ha estado esperando que la Contraloría emita un criterio para el uso o no de los presupuestos públicos que estaban dedicados a pauta publicitaria. Y enfocado entonces ahora, ¿cuáles serían las acciones que se van a hacer? Usted señalaba que van a presentar algunas iniciativas y que van a pedirle respuesta a la Contraloría sobre esas acciones. Sí, vamos a pedir sobre todo, entiendo que al señor Fernando Sandí se le indica este fin de semana, a más tardar la otra, cuál es la decisión de la Contraloría sobre esta particularidad de los convenios y los posibles contratos. Y les voy a decir, se le pide un recurso de revocatoria que no fue contestado, y es sobre pauta estatal de las siguientes instituciones: Banco de Costa Rica, Banco Popular, Grupo INS, MEIC, IFAN, Ministerio de Cultura y Cómics. Miren, esto es tremendamente importante porque dejaron al SINAR prácticamente en un cierre técnico. Vean qué grave, porque le sostiene estos contratos, no se contesta en tiempo el recurso de revocatoria, y entonces en estos momentos se está esperando que haya una respuesta. Ojalá una respuesta positiva que ponga en control o en las recomendaciones que haga la Contraloría. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar? Bueno, principalmente estamos revisando el proyecto de ley que ya está en la Comisión de Jurídicos, que se está evaluando en una subcomisión que también, tengo que decirlo, lamentablemente hay otro proyecto de ley
presentado para que se cierre el SINAR. ¿Y por qué para que se cierre el SINAR? Presentado por el Partido Liberal Progresista. Porque el simple hecho de eliminarle al SINAR que lo que significa por ley recibir el 10% es prácticamente cerrarlo. Entonces, si ese proyecto de ley dice que no se le dé el 10% de pauta publicitaria, es el insumo básico, es el ingrediente financiero más importante para que el SINAR pueda generar su trabajo. Igual no está dando la capacidad, ¿por qué? Porque simplemente las instituciones no pagan ese 10%. A ver, mucho de lo que se ha señalado en los últimos días tiene que ver precisamente con la rentabilidad de los recursos de las instituciones públicas puestas en el SINAR. La Junta de Protección Social hace pocos días ha rescindido ya el contrato, ha sacado su programa La Rueda de la Fortuna de transmisión de Canal 13 precisamente porque no logra los recursos que se esperaba obtener al irse para el canal estatal. ¿Qué se puede, diputada, hacer desde un proyecto de ley, alguna iniciativa que venga a fortalecer el SINAR? En algunos otros países, el canal estatal tiene un acompañamiento y un apoyo desde todo el aparato para funcionar. Si uno lo ve con el tema del servicio de correos de Costa Rica, igual en algún momento se estableció a través de ley que muchas de las acciones de las instituciones del Estado tuvieran que pasar por el SINAR, por el correos para el envío de los paquetes y de los documentos. ¿Cómo acompañar al SINAR para volverlo rentable y competitivo? Bueno, es que la ley es muy clara. Hay que aportar el 10% de los presupuestos de información y publicidad. Si ese 10%, que equivale casi a 5.000 millones, efectivamente lo cumplieran las instituciones públicas, es un presupuesto más que suficiente para que el SINAR estuviera completamente a flote con sus servicios. También hay que modernizar. Hay que hablar de modernización, de infraestructura, de nuevas condiciones y capacidades donde estamos en un mundo completamente tecnológico y digital. Esa modernización del Sistema Nacional de Radio y Televisión tiene que darse. Y esas son las dos variables que nosotros tenemos que pensar y proyectar a futuro del SINAR. Pero pagando eso es muy importante, que cumplan. No había en la ley ningún aspecto que le dijera a las instituciones, si no hacen esto, se les aplica esto. No había ninguna de esas restricciones o recomendaciones en la ley. Por lo tanto, las instituciones, si quieren, pagan y si no quieren, no invierten en el SINAR. Y lo otro es que la Junta de Protección Social termina su convenio precisamente porque no se ha dado una respuesta de la Contraloría General de la República. No es porque no fue rentable, al contrario, en la investigación queda muy claro que fue muy rentable porque inclusive el formato de la Rueda de la Fortuna se volvió a buscar a esos públicos y se fue a las comunidades. Era un formato muy interactivo, digital, todos lo podíamos ver y entonces realmente fue muy interesante y se demostró en la comisión que era rentable para la Junta. Lo que pasa es que no pueden tener un contrato precisamente por estas dos resoluciones que están esperando en ese sentido que se manifieste la Contraloría. Si la Contraloría no se manifiesta, ¿cuáles serían las acciones a partir de ahora? Tiene que manifestarse. Lo que pasa es que ha pasado 40 semanas, 10 meses. Dígame, ¿qué institución pública, empresa en competencia puede sostenerse en 10 meses sin recibir ingresos? Dígame una. Hoy es el SINAR, mañana va a ser el INS o pasado mañana puede ser el ICE. Esto es lo que vamos a corregir en un proyecto de ley. Le agradecemos a la diputada Acuña de la bancada oficialista con quien hemos conversado precisamente sobre la problemática que se está dando en el Sistema Nacional de Radio y Televisión Nacional y esta denuncia que hace la legisladora con respecto a la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Contraloría General de la República a los cuestionamientos que se hacen desde el SINAR para poder mejorar su situación financiera y solventar un problema que, como señala la diputada, ya lleva varias semanas sin resolverse y que eso, por supuesto, está también dañando las finanzas de la institución. Le agradecemos a doña Ada, siga con muchísimo más información.